La historia de Ruth. Los vientos de cambio en Moab. El sol se alzaba sobre las colinas de Moab como un faro dorado, tiñendo de fuego y miel las arenas y los olivares. En aquel tiempo, la tierra de Israel sufría hambre, y familias enteras se veían obligadas a buscar sustento más allá de sus fronteras. Entre ellas estaba Elimelec, un hombre de Belén, acompañado de su esposa Noemí y sus dos hijos, Mahlón y Kelión. La decisión de abandonar la tierra natal no fue fácil. Los árboles que una vez los habían visto jugar y llorar parecían susurrarles con hojas temblorosas: «No olvides de dónde venís». Sin embargo, la necesidad era más fuerte que el miedo, y pronto los tres cruzaron el Jordán, adentrándose en la tierra extranjera de Moab, donde otros pueblos hablaban con acentos distintos y rendían culto a dioses desconocidos. Allí, los años pasaron como corrientes de río. Los hijos crecieron, encontraron esposas moabitas y trataron de adaptarse a la nueva vida. Pero la alegría fue efímera. Una sombra se abatió sobre la familia. Elimelec murió, dejando a Noemí y a sus hijos solos en tierras lejanas. Poco después, Mahlón y Kelión también cayeron enfermos y murieron, dejando atrás solo dolor y desolación. Noemí, con el corazón roto y el espíritu lleno de tristeza, decidió regresar a Belén, su hogar ancestral. Su viaje de retorno no sería solitario. A su lado iba Ruth, su nuera moabita, mujer de Mahlón, cuyo corazón estaba atado al de Noemí. En el camino, la incertidumbre era un manto que las cubría. Pero Ruth, con ojos llenos de determinación, tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. «No me ruegues que te deje», dijo Ruth con voz firme pero dulce, mientras las sombras de la tarde alargaban sus dedos sobre el camino. «A donde tú vayas, yo iré. Donde tú habites, allí habitaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Solo la muerte nos podrá separar». El viento se levantó entre las colinas de Moab como si la tierra misma reconociera la fuerza de aquel juramento. Y así, madre e hija caminaban juntas, dejando atrás lo que conocían hacia lo desconocido, hacia Belén, donde nuevas pruebas, amistades inesperadas y misterios del destino les esperaban. El sol se ocultaba tras el horizonte cuando sus sombras se alargaban en la tierra que pronto llamarían hogar de nuevo. Sin saberlo, Ruth estaba a punto de comenzar un viaje que la llevaría desde la pérdida hasta la gloria, desde la lealtad hasta el amor, y desde lo desconocido hasta la historia eterna. El regreso a Belén y los murmullos del pueblo. Belén se extendía ante ellas como un lienzo pintado de ocres y dorados, sus calles polvorientas y empedradas, llenas de vida y rumores. El regreso de Noemí era conocido por algunos, y los vecinos murmuraban sobre la mujer que había partido con su esposo y sus hijos y volvía ahora sola, acompañada de una nuera moabita. Ruth caminaba con paso firme, evitando las miradas curiosas. Cada vez que alguien la observaba, sentía un extraño peso en el pecho, como si los ojos del pueblo pudieran penetrar el acero de su resolución. Pero su corazón permanecía intacto. Noemí había confiado en ella y ella no iba a traicionar esa confianza. Al entrar al pequeño poblado, Noemí susurró: «Hijas de Belén, la tierra que nos vio nacer, aquí todo es conocido, pero también todo cambia». Su voz temblaba, mezclando nostalgia y tristeza, mientras las casas de adobe y los tejados de paja parecían observarlas con silenciosa curiosidad. El tiempo de hambre había pasado, pero las sombras del pasado seguían presentes. Ruth debía encontrar la manera de sobrevivir, de proveer para ambas, y al mismo tiempo ganarse la aceptación de un pueblo que aún veía a los moabitas con recelo. Noemí, aunque frágil por la pena, animaba a Ruth. «El Señor proveerá, hija mía. Mantén tu corazón firme y la bondad brillará ante los ojos de todos». Así comenzó su rutina en Belén.
Ruth recolectaba espigas en los campos de los graneros, inclinándose con gracia entre los trigales dorados, mientras los aldeanos la observaban desde lejos, murmurando sobre la extraña fidelidad de la moabita. Algunos se preguntaban, ¿qué fuerza mueve a esta joven mujer que ha dejado su tierra, su familia, todo lo que conocía para seguir a otra? Pero incluso en medio de la duda y la desconfianza, Ruth encontró pequeñas victorias. La generosidad de los dueños de los campos, la sonrisa de los niños que la miraban con curiosidad y la seguridad de que Noemí dependía de ella. Cada día, cada esfuerzo, la acercaba no solo a la supervivencia, sino a un destino que estaba más allá de lo que ella misma podía imaginar. Y mientras el sol caía sobre los trigales de Belén, bañándolos en luz dorada, Ruth no sabía que aquel pequeño acto de valentía, caminar con lealtad, trabajar con humildad y vivir con fe, estaba llamando la atención de alguien que cambiaría su vida para siempre. El viento movía suavemente las espigas, como susurrando secretos que solo Ruth podía escuchar, y en esa brisa se escondía la promesa de encuentros inesperados, de desafíos que probarían su corazón y de un amor que surgiría donde menos lo esperaba. Encuentro entre destino y providencia. Los primeros rayos del alba iluminaban los campos de Belén, bañando de oro los trigales aún húmedos por el rocío de la madrugada. Ruth se adentraba entre las espigas, cada paso un susurro de esperanza, cada mano que recogía el grano un acto de fe. La tierra era generosa, pero también exigente. Había que moverse con cuidado, ser ágil y respetuosa, pues los graneros no eran solo fuente de alimento, sino también de ley y costumbre. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Boz, un hombre de estatura imponente, con ojos que reflejaban bondad y sabiduría. Observaba desde la distancia cómo Ruth trabajaba, su porte calmado y seguro, como un guardián silencioso de aquel campo dorado. No era un extraño más. Era un hombre que conocía la tierra, que respetaba sus leyes y que valoraba el corazón antes que la apariencia. Ruth se inclinó para recoger las últimas espigas cuando sintió la mirada de Boz sobre ella. Un leve rubor coloreó sus mejillas, pero no de miedo. Era la mezcla de sorpresa y admiración que se siente al ser reconocida no por lo que se tiene, sino por lo que se es. Boz dio un paso hacia ella y su voz, profunda y cálida, se elevó entre los trigales. «Que el Señor te bendiga, joven mujer», dijo. «He oído hablar de tu lealtad hacia Noemí, y la bondad que muestras aquí en mis campos no ha pasado desapercibida». Ruth levantó la vista, sorprendida por la cercanía del hombre que ya admiraba en secreto. Sus ojos se encontraron y por un instante la rutina del trabajo desapareció. Solo quedaba el silencio, cargado de significado, donde la admiración y el respeto se mezclaban con un sentimiento más profundo, aún incipiente, pero inevitable. Noemí, observando desde la distancia, sonrió para sí misma. Había visto el brillo en los ojos de Ruth cuando hablaba de Boz, y comprendió que el destino comenzaba a abrir caminos que ninguna de ellas podía anticipar. Con astucia y cariño, murmuró: «Hija mía, el Señor provee de maneras misteriosas. Observa y aprende. No todo lo que parece casualidad lo es». Ruth asintió, aunque su corazón latía con fuerza. Cada encuentro con Boz traía consigo una mezcla de temor y esperanza. Temor por lo desconocido, esperanza por lo que podía florecer. Mientras tanto, en la comunidad, los rumores crecían. ¿Quién es esa moabita que trabaja tan diligente y respeto? ¿Y quién es ese hombre que la protege con tanta atención? Pero ni Ruth ni Boz prestaban atención a los murmullos. Lo que importaba era la verdad que empezaba a germinar entre ellos, un respeto mutuo que lentamente se transformaba en afecto,
una confianza que se tejía con cada gesto, con cada palabra, con cada acto de bondad. Y así, mientras el sol caía sobre Belén, iluminando los trigales con un tono anaranjado intenso, Ruth comprendió algo que cambiaría su visión de la vida. A veces, los desafíos más grandes traen consigo las bendiciones más inesperadas, y la lealtad y la fe pueden abrir caminos que el corazón apenas se atreve a imaginar. La intervención de la providencia y el plan de Dios. El aire de Belén estaba impregnado de aromas de pan recién horneado y tierra húmeda por el rocío. Ruth, día tras día, recogía espigas en los campos de Booz, y la relación entre ellos se fortalecía silenciosamente, como las raíces de un árbol que crece bajo la tierra antes de florecer. Una tarde, mientras el sol descendía, bañando los trigales con tonos dorados y rojos, Booz habló a Ruth con voz firme pero cálida. Ruth, eres una mujer extraordinaria. Tu fidelidad a Noemí, tu esfuerzo y tu humildad son virtudes que muchos envidiarían. Hizo una pausa y añadió: El Señor ha guiado tus pasos hasta aquí. No lo olvides. Ruth bajó la cabeza avergonzada por la atención, pero su corazón latía con fuerza. En ese instante, comprendió que no estaba sola, que la mano de Dios la había protegido incluso en tierras extranjeras, y la había traído a un hombre justo, que valoraba la bondad más que el linaje o la riqueza. Mientras tanto, Noemí, con ojos brillantes de emoción contenida, susurraba a su nuera: Ruth, hija mía, observa y aprende. Booz es un hombre de rectitud, y su interés por ti no es más que casualidad. El Señor está obrando, y tu corazón fiel será recompensado. Esa noche, en la modestia de la casa que compartían, Ruth reflexionó sobre todo lo ocurrido: la pérdida, la travesía desde Moab, la aceptación en Belén y la bondad de Booz. Cada paso parecía haber sido guiado por una mano invisible, y su fe se fortalecía, entendiendo que la vida, aún entre pruebas y dolor, podía revelar planes mayores de lo que jamás hubiera imaginado. Los días siguientes, Ruth continuó trabajando en los campos y la comunidad comenzó a notar la conexión especial entre ella y Booz. Sus actos de bondad no pasaban inadvertidos. Booz aseguraba que los trabajadores tuvieran suficiente, protegía a Ruth de miradas curiosas y le ofrecía palabras de aliento. En silencio, Ruth se dio cuenta de que Dios estaba trazando un camino. La providencia no solo protegía su vida, sino que comenzaba a entrelazarla con la historia de su pueblo. Y así, en la quietud de la tarde, mientras los trigales dorados se mecían con el viento, Ruth sintió que su destino empezaba a escribirse con tinta de esperanza. La joven moabita que había partido de tierras lejanas se estaba convirtiendo en un ejemplo de lealtad, fe y valor. Y, aunque aún desconocía todos los pasos que le esperaban, sabía que cada esfuerzo, cada decisión y cada gesto de fidelidad tenía un propósito mayor: cumplir el plan del Señor. El cielo se tiñó de púrpura y naranja mientras la luna comenzaba a elevarse sobre Belén, prometiendo que, incluso en la oscuridad, la luz de la providencia nunca falla. La estrategia de Noemí y el acto de fe de Ruth. El viento de Belén traía consigo aromas de pan y tierra recién labrada, y también susurros de esperanza que solo Ruth podía escuchar. Noemí, viendo cómo se fortalecía la relación entre Ruth y Booz, decidió compartir con su nuera un plan lleno de audacia y fe, uno que podría cambiar su destino para siempre. «Hija mía», dijo Noemí mientras ambas recogían las últimas espigas del día, «Booz es un hombre justo, recto y compasivo, pero debemos actuar con sabiduría. Él es pariente cercano de nuestro marido fallecido, y la ley de nuestro pueblo nos da protección y oportunidad a través de él». Ruth la escuchó, atenta y con el corazón latiendo con fuerza. Cada palabra de Noemí parecía una chispa que encendía su coraje. «Lo que tú decidas, Ruth, debe ser un acto de fe, no de temor», continuó Noemí. «Ve esta oportunidad como la mano del Señor guiando tus pasos. Él abrirá el camino si tu corazón permanece firme». Aquella noche, cuando Belén dormía bajo un manto de estrellas,
Ruth tomó la decisión que marcaría el rumbo de su vida. Siguiendo el consejo de Noemí, se acercó al campo donde Booz descansaba tras la cosecha y con humildad y reverencia se presentó ante él. El acto era audaz, una expresión de confianza y fe en que Dios estaba obrando a su favor. «Señor Booz», dijo Ruth con voz suave pero clara, «he seguido tus instrucciones y he venido como hija que respeta a su guía. Tú eres un hombre de rectitud y bondad. Hoy pongo mi destino en tus manos, confiando en que el Señor nos guiará». Booz, sorprendido por la valentía y la humildad de Ruth, la miró con profunda admiración. No solo veía en ella una mujer trabajadora y fiel, sino también un espíritu lleno de fe, lealtad y determinación. Sabía que Dios estaba obrando a través de ella y que su encuentro no era mera coincidencia. «Ruth», respondió Booz, con voz firme y serena, «que el Señor sea testigo de tu corazón. Tu fe y tu valentía honran a tu suegra y honran al Señor. Todo lo que hagas será conforme a su voluntad». En la calma de aquella noche, mientras las estrellas brillaban sobre los trigales dorados, Ruth comprendió que la providencia divina estaba tejiendo su historia de manera perfecta. Cada paso de fe, cada acto de lealtad y cada sacrificio personal la acercaban al destino que Dios había preparado, un futuro de amor, seguridad y bendición, no solo para ella, sino para toda su descendencia. El silencio de la noche fue testigo de aquel pacto implícito, donde la fe y la obediencia se encontraron con la bondad y la justicia. Ruth se retiró con el corazón lleno de esperanza, sabiendo que su vida jamás sería la misma. Booz, protector y redentor. El sol se elevaba sobre Belén, bañando los campos de trigo con luz cálida y dorada. Ruth continuaba su labor entre las espigas, pero ahora con un brillo diferente en los ojos, un reflejo de esperanza y confianza en que Dios estaba obrando a través de Booz. Cada gesto del hombre justo, cada palabra amable, era un recordatorio de que no estaban solas. Booz, hombre de honor y rectitud, comenzó a tomar medidas para asegurar el bienestar de Ruth y Noemí. Ordenó a sus trabajadores que dejaran espigas adicionales para ellas, protegiéndolas de miradas curiosas o de cualquier dificultad. Su corazón se conmovía por la lealtad de Ruth, por su valentía y por el respeto que mostraba hacia Noemí. Ruth dijo un día mientras la observaba trabajar: «Recoge lo que necesites de mis campos, que nadie te moleste y que la bondad del Señor te acompañe siempre». Ruth inclinó la cabeza agradecida y en su corazón creció un sentimiento de seguridad que jamás había sentido desde la pérdida de su esposo. Comprendió que Dios no solo proveía a través de la tierra, sino también a través de hombres justos que se convertían en instrumentos de su voluntad. Mientras tanto, la comunidad de Belén comenzó a notar la protección y la atención que Booz ofrecía a Ruth. Susurraban sobre la moabita fiel que había conquistado el corazón de un hombre justo y sobre la bendición que parecía seguirla a donde fuera. Pero Ruth y Booz no prestaban atención a los comentarios. Su vínculo se fortalecía a través de acciones, respeto y fe, no por rumores ni expectativas externas. Una tarde, Noemí, viendo la bondad de Booz, habló con Ruth. «Hija mía, Dios está obrando de manera clara. Booz no solo es un hombre generoso, es nuestro Redentor. Él tiene la autoridad y el corazón para protegernos y asegurar que tu lealtad sea recompensada. Confía y verás cómo su plan se cumple». Ruth asintió, comprendiendo que su vida había cambiado para siempre. Cada paso de fe, cada acto de obediencia y cada decisión tomada con corazón puro la acercaba a un destino lleno de bendición. La providencia divina no era un concepto abstracto, estaba viva en cada gesto de Booz, en cada espiga entregada, en cada mirada de respeto y admiración. Y así, entre los trigales dorados y el cielo brillante de Belén, Ruth entendió que el amor, la lealtad y la fe podían transformar no solo su destino, sino el de toda una familia, y que Dios, en su infinita sabiduría, siempre cumple sus promesas a los que confían en Él. El momento del compromiso y la intervención divina.
El aire de Belén estaba cargado de una quietud especial, como si la misma ciudad contuviera la respiración ante lo que iba a suceder. Noemí, sabia y observadora, preparaba a Ruth para un acto de fe y valentía que marcaría su destino y el de toda su descendencia. «Hija mía», susurró Noemí mientras la luna iluminaba el camino, «esta noche darás un paso importante. Vos es nuestro Redentor, y la ley nos da la oportunidad de formalizar este vínculo. Debes actuar con humildad y confianza en el Señor». Ruth, con el corazón latiendo con fuerza, siguió el consejo de su suegra. Se dirigió al lugar donde Boaz descansaba, con el rocío de la noche humedeciendo sus sandalias y el murmullo de los trigales acompañando sus pasos. Cada instante estaba cargado de expectativa y temor, pero también de fe. Sabía que Dios guiaba cada movimiento. Al llegar, se inclinó humildemente y habló con voz suave pero decidida. «Señor Boaz, has sido nuestra protección y sustento. Hoy pongo mi destino en tus manos, confiando en que la justicia del Señor guiará nuestras vidas y que tú actuarás conforme a su voluntad». Boaz, conmovido por la valentía y la fe de Ruth, respondió con solemnidad. «Ruth, que Dios sea testigo de tu corazón. La ley nos da la oportunidad de unir nuestras vidas y proteger a los tuyos. Tu fidelidad y tu lealtad no pasarán desapercibidas. Cumpliré con mi deber como Redentor, y que el Señor nos guíe en este camino». En ese momento, la providencia divina se hizo tangible. Noemí, observando desde la distancia, sonrió con lágrimas de alegría contenidas. Dios estaba cumpliendo su promesa. Ruth y Boaz, unidos por la fe, el respeto y la justicia, comenzaban un vínculo que sería bendecido y protegido. El murmullo de la comunidad, los campos dorados y el cielo estrellado de Belén fueron testigos de un momento que trascendía lo humano. La lealtad y la fe se encontraban con la rectitud y la bondad, y el resultado era un pacto que marcaría la historia. Ruth comprendió en la quietud de la noche que cada paso desde Moab hasta Belén había sido guiado por la mano de Dios. Su vida, que parecía perdida entre la desolación y el dolor, se transformaba en un ejemplo de esperanza, fidelidad y providencia. Mientras las estrellas brillaban sobre los trigales, Ruth y Boaz sellaban un pacto de amor y protección, y la historia de una joven moabita comenzaba a formar parte de la historia sagrada de Israel. La unión bendecida y la alegría de Belén. El amanecer en Belén trajo consigo un aire de celebración silenciosa. Aunque aún no había grandes fiestas, la comunidad comenzaba a percibir que algo especial había ocurrido. La joven moabita, que había llegado con tristeza y humildad, estaba ahora bajo la protección de Boaz, un hombre justo y respetado. Noemí, con el corazón rebosante de alegría, abrazó a Ruth y le susurró: «Hija mía, mira cómo el Señor recompensa la fidelidad y la fe. Todo tu esfuerzo, toda tu lealtad te han traído hasta aquí. La bendición no es solo para ti, sino para toda nuestra familia». Ruth sonrió, con lágrimas contenidas, entendiendo que el viaje desde Moab, las pérdidas y cada día de esfuerzo en los campos habían sido parte de un plan mayor. Boaz se acercó, tomando la mano de Ruth con respeto y ternura, y dijo: «Ruth, desde hoy serás parte de mi casa y yo seré tu protector conforme a la voluntad del Señor. Que nuestras vidas estén siempre guiadas por su luz y su justicia». La comunidad, al ver la unión, comenzó a reconocer la mano de Dios en aquel acto. Susurros de admiración y bendición se esparcieron entre las calles de Belén. La historia de Ruth, la moabita fiel, se convertía en un ejemplo de lealtad, amor y providencia divina. Mientras los días pasaban, Ruth y Boaz trabajaban juntos para cuidar los campos, proteger a los necesitados y asegurar que nadie sufriera hambre. La vida que había parecido tan incierta y dolorosa, ahora estaba llena de propósito y bendición. Noemí, observando a su nuera y al hombre justo que había sido su redentor,
comprendió que la fe y la obediencia no solo transforman destinos individuales, sino que también siembran esperanza para generaciones futuras. Y así, en la tierra dorada de Belén, bajo el cielo amplio y luminoso, Ruth comenzó a escribir su capítulo más importante, no solo como mujer valiente y fiel, sino como parte de la historia de la redención, una historia que sería recordada por generaciones. El legado eterno y la promesa cumplida. El tiempo transcurrió con la calma y la constancia de los trigales que Ruth había aprendido a conocer. La unión entre Ruth y Booz se fortaleció no solo en amor, sino en propósito y fe. Su hogar se convirtió en un refugio de bondad, respeto y obediencia a la voluntad de Dios. Pronto la alegría llegó a la casa. Ruth dio a luz un hijo, a quien llamaron Obed. La noticia se esparció por Belén como un rayo de luz. La moabita que había llegado con humildad y lealtad se había convertido en madre de un heredero bendecido, símbolo de la providencia divina y de la fidelidad que trasciende las fronteras y el dolor. Noemí, con lágrimas de gratitud y corazón lleno de gozo, tomó al niño en brazos y exclamó: «Ha sido el Señor, nuestro dolor se ha convertido en alegría y nuestra tristeza en bendición. Este niño será el orgullo de nuestra familia y la promesa viva de la fidelidad de Dios». Ruth, mirando a su hijo, comprendió que cada sacrificio, cada día de trabajo, cada acto de lealtad había sido parte de un plan divino. Su historia ya no era solo de una joven extranjera en tierras lejanas. Era la historia de una mujer cuya fe y valentía aseguraron la continuidad de la línea de David y siglos más tarde, la llegada del Mesías. Booz, con respeto y amor, sostuvo la mano de Ruth y dijo: «Dios ha guiado nuestros pasos. Juntos hemos sido testigos de su justicia y su misericordia. Que nuestras vidas y nuestro hijo sean siempre un testimonio de su gloria». Y así, en Belén entre los campos dorados y bajo el cielo que había visto sus lágrimas y su esperanza, Ruth comprendió que la fidelidad, el valor y la fe podían cambiar destinos, transformar comunidades y dejar un legado eterno. El viento acariciaba suavemente los trigales, llevando consigo historias de amor, lealtad y redención. La moabita que había cruzado el desierto del dolor se había convertido en un pilar de esperanza y bendición, y su nombre resonaría por generaciones como ejemplo de cómo la fe y la obediencia pueden abrir caminos hacia la gloria de Dios. Ruth, la fiel, la valiente, la bendecida, había cumplido su destino. Y en cada amanecer sobre Belén, la historia de su fe recordaba a todos que, incluso en la adversidad más profunda, la mano de Dios guía, protege y recompensa a quienes confían en Él.